seguimos hablando, mire, del tema de las escoltas porque esto sigue dando de qué hablar. La gobernadora decidió vetar el proyecto que eliminaba las escoltas a los exgobernadores, pero el senador del PNP vuelve a la carga y presenta una nueva medida para limitar ese beneficio. Para analizarlo está con nosotros la representante del PIB, Adriana Gutiérrez, y el representante PNP, Georgie Navarro. Ambos, gracias por estar con nosotros. Siempre. Y antes de pasar con el análisis, quisiera que escuchemos una de las expresiones que hizo la gobernadora Jennifer González ayer en una conferencia de prensa donde atendió este tema. Vamos a escucharla. Así que sería para las gradas decir que se le va a quitar cuando lleguen al tribunal, la van a volver a tener. Por eso estamos delimitando exclusivamente a los que hayan cometido delitos graves o menos graves, porque ahí, aunque estamos hablando de prospectivo, estamos hablando de un interés apremiante del gobierno de Puerto Rico de proteger el que una persona que obtenga el privilegio de tener seguridad no puede haber sido culpable de un delito que conlleve corrupción o un asunto penal. ¿Usted ha considerado si usted renunciara a ese derecho o si decidirá mantener sus escoltas? No voy a renunciar a ese derecho. Bueno, ahí la escucharon bastante categórica y enfática. No va a renunciar a ese derecho. ¿Qué les parece? Bueno, es un derecho adquirido y como bien la propuesta de Juan Oscar así lo establecía, y ya el tribunal había dictaminado que cuando son derechos adquiridos con pasados gobernadores, pues le corresponde. La punta de lanza era el caso de Wanda Vázquez y es enfático: si es acusada criminalmente, como es el caso de Wanda, pues automáticamente deja de tener la escolta. Y los candidatos a puestos electivos, tenemos el caso de Juan Dalmau, nunca gana y hay que darle escolta. Ni los comisionados ni aspirantes a puestos a la gobernación tendrían las escoltas, que eso sí que corresponde un gasto al pueblo puertorriqueño. En este caso también, pues, uno de los asuntos era precisamente el asunto económico y había consenso tanto en Cámara como en Senado de que era un gasto oneroso para el gobierno costear estas escoltas. Hay gobernadores, exgobernadores, debo decir, que renunciaron a este beneficio. ¿Por qué no hacerlo todo el mundo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad?, que se está haciendo hoy el país. Y Juan Dalmau, a diferencia de lo que dice el representante, no usó escoltas en las pasadas elecciones ni en las anteriores, así que eso es falso, ¿no? Yo creo que aquí había una medida que el propio representante le votó a favor, como fue votada a favor unánimemente tanto en Cámara como en Senado, y que llega a Fortaleza, al escritorio de la gobernadora, y lo veta. Y vemos nuevamente una gobernadora que se aleja de las realidades del país, realidades económicas, tanto en recursos fiscales como en recursos humanos, con una policía que es necesaria para unos asuntos más apremiantes que para hacer escoltas de unos pocos privilegiados como son los exgobernadores, que no tienen ningún tipo de problemas con su seguridad o no, y que esas escoltas son utilizadas como un privilegio incluso para asuntos personales en su mayoría. Así que, así como estaba tratando de legislar primero mediante órdenes administrativas, luego mediante el proyecto de ley para beneficios personales como eran las casas de la Parguera, nuevamente lo vuelve a hacer con el asunto de las escoltas, y es terrible. Y no solamente el consenso entre los partidos y las distintas delegaciones, sino que era un consenso de país de la necesidad de eliminar este tipo de privilegios. Antes de pasar con la reacción de Georgie, quiero que vean las expresiones que hizo el senador Juan Oscar Morales, que fue quien propuso, ¿verdad?, inicialmente este proyecto, y él menciona: si la gobernadora está preocupada por su escolta, buscamos ver de qué manera le vamos a dar a los 12 gobernadores 12 meses de escolta después de que finalice su mandato y luego no tengan escolta alguna. También se cuestiona si era principalmente, ¿verdad?, un proyecto de la legislatura. ¿Por qué tiene que venir un proyecto del Ejecutivo, imponérsele a la legislatura para que se vote a favor? ¿Cómo reacciona a ¿verdad?, estas expresiones del senador? Escuchamos a la compañera decir que hay que buscar otros recursos. Si no hay escolta, esos policías se quedan ahí. Entonces, no vas a tener más policías para mejorar la calidad de vida, otras cosas. O sea, las escoltas siempre van a estar ahí en otras funciones que le competen o que se les asigne. Aquí lo importante es que, ¿por qué surgen todos estos proyectos? Porque Wanda Vázquez ha sido convicta, va ahora al tribunal a sentencia y sigue con sus escoltas. Pero también hay una visión distinta dentro de la legislatura. Quiero repasar unas expresiones que publicaba hoy el Nuevo Día, precisamente de Juan Oscar Morales. Dice: el proyecto no es del Ejecutivo, es del Legislativo. Nuestro objetivo siempre fue eliminar un servicio que no se debe estar ofreciendo. Es innecesario y es costoso para el pueblo de Puerto Rico. Así que me parece que la visión de un sector dentro del PNP va más allá del caso de Wanda Vázquez. Es la separación de poderes. Por supuesto, es que a mí me sorprende escuchar al representante
representante Jordi Navarro hablando como si él no fuera parte de la delegación que presentó este proyecto que se aprobó por unanimidad. Claro. Y de momento ahora la gobernadora echa un pie para atrás con un asunto que ya el país estaba dando por sentado de que se iban a eliminar las escoltas, y que yo creo que es importante que esto sucede el mismo día que la gobernadora a la gente firma con la el proyecto verdad. que limita Se firme este proyecto, acceso a la información los exgobernadores van a seguir con sus escoltas porque son derechos adquiridos, y ya el tribunal tomó una determinación. O sea, no le vengamos con cuentos de pajaritos a la gente de que si hubiese aprobado, automáticamente García Padilla, Pedro Rosselló, Pedro Pierluisi iban a eliminar sus escoltas. Son derechos adquiridos y ya el tribunal, así lo dijo el Tribunal Supremo. Esto es prospectivo, que quedemos claros en esto. Sí, pero usted menciona una estipulación del Supremo que se da entre Carlos Romero Barceló y Hernández Colón. En el momento histórico en el que estamos actualmente, en donde la fragilidad fiscal del país amerita que se tomen decisiones ¿verdad?, donde se vele nuestro dinero. ¿Usted cree que la gente allá en casa entiende que es un derecho, ¿verdad?, que los gobernantes continúen con esto cuando representa un gasto? Ya una determinación del Tribunal Supremo. Cada gobernante saliente tiene que tomar su decisión. Pero es lo correcto. Bueno, eso hay que preguntar a nivel moral, ¿es correcto? A los gobernantes. En el caso de Ricardo Rosselló, que cuando vino a Puerto Rico no solicita escolta, pero una de las personas más volátiles políticamente es Ricardo Rosselló, y hay que tener las cosas como son. O sea, tú no puedes ver por ahí solos cuando él vive en los Estados Unidos, pero las veces que viene aquí, automáticamente es la policía la que se le asigna a él. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a firmar este proyecto que se radicó ahora? Vamos a ver lo que sucede. ¿Van a evaluarlo? Seguro, se tendrá que evaluar. Lo importante era que esto se aprobara con la premura que ameritaba, precisamente porque tenemos una exgobernadora que se declaró culpable de delitos de corrupción, que ahora mismo tiene escoltas que la pagan ustedes y nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Por supuesto que es una justificación. Y claro que estoy de acuerdo que un gobernante que sea acusado no deba tener las escoltas. Y los que no también, si no pasan por ningún peligro, y así lo disponía el proyecto de ley en caso de alguna amenaza real. Volvamos a lo mismo. Bueno, gente, esto no va a quitárselo a los que ya fueron gobernantes, es prospectivo. Y por supuesto, la evaluación de este proyecto que se radicó, pues contamos con que ustedes regresen para analizarlo. Ambos, gracias por estar con nosotros. Siempre agradecida. Ahora continuamos con más de esta edición. Pasó con... Mira, ya no necesitan escolta. A esta las quiere todo el mundo.